Bien, pues hoy vamos a hablar de ASA, ¿de acuerdo? Una de las estrategias de la compañía dentro de NetApp, ¿de acuerdo? Es la parte de almacenamiento de bloque. Entonces, para ya unos años sacamos un producto específicamente para ese sector de almacenamiento de datos del mercado, ¿de acuerdo? Sobre todo porque había clientes que tenían una forma de trabajar con el almacenamiento SAN que nosotros desde la parte de unificado pues no hacíamos. ¿Significa eso que dentro de la parte de almacenamiento unificado no podamos dar SAN, dar bloque? Sí, sí, claro que lo podemos hacer. Y damos rendimiento y damos capacidad. Pero hay clientes, ¿de acuerdo?, que piden trabajar de un modo concreto. Y en ese modo concreto, y simplemente para que lo entendáis, aunque muchos de vosotros ya seguramente sabréis mucho más que yo sobre ese tipo de almacenamientos, es una forma de acceder al dato de forma simétrica activa-activa, ¿no? En el unificado nosotros lo hacíamos a través de ALUA, el ASA, los All SAN Arrays lo hacen directamente a través de un acceso simétrico activo-activo, ¿vale? Y eso era un cambio de configuración que requería este modelo de máquinas. Este modelo de máquinas, ¿de acuerdo?, que vamos a ver ahora cuáles son los puntos fuertes, ¿de acuerdo?, pero que sepáis que sobre todo va focalizado a ese mercado SAN que requiere de un trabajo específico para bloque, bien sean cargas críticas, como pueden ser bases de datos, ¿de acuerdo?, o entornos de virtualización. Hasta hace bien poquito se utilizaban las vSAN, se siguen utilizando, pero a lo mejor para la parte de VMware, en el vCloud Foundation, por ejemplo, la vSAN ya no es mandatoria, sí podemos meter un almacenamiento SAN dedicado y puede ser perfectamente un almacenamiento SAN dedicado de NetApp, gracias a los ASA, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que en ese tipo de entornos, los All SAN Arrays pues serían unos candidatos perfectos. ¿Qué duda cabe? Que si el cliente pide un servicio de ficheros, pues no vais a poder posicionar un ASA. ¿Por qué? Porque los ASAs, ¿de acuerdo?, solo provisionan almacenamiento bloque. Y esto es importante que vosotros lo tengáis en cuenta. Si posicionamos un ASA, 6 meses después, un año después, si el cliente os solicita una licencia NFS o una licencia SMB para un entorno de Active Directory, el ASA no lo puede desplegar. En ese caso, el cliente tendrá que adquirir un sistema de almacenamiento unificado. Ahora bien, tanto los ASA como los unificados montan ONTAP, ¿de acuerdo? Como veis, ahí tenemos dos series de ASA. Tenemos la familia A, igual que los unificados, ¿eh? Tenemos los A series, que como veis ahí, son los que solemos pintar de azul. Los A series son sistemas All Flash que montan disco TLC. Por contra, los C series, ¿de acuerdo? Simplemente aquí lo veis. Y este es el más reciente, monta QLC, el ASA C30. ¿De acuerdo? Un tipo de disco también es All Flash, ¿de acuerdo?, pero más pensado para una capacidad All Flash, ¿de acuerdo? De hecho, para que lo veáis un poquito más en detalle, que veáis qué tipo de disco y qué tamaños montan los de la serie A, qué tipo de disco montan los de la serie C, ¿vale? Por cierto, cualquier pregunta, cualquier duda, o bien a través del chat, o directamente, como yo el chat no lo estoy viendo, me podéis interrumpir, ¿eh? Hay confianza por si queréis preguntar cualquier cosa, cualquier duda, ¿vale? Sentiros libres de hacerlo. Y como veis ahí, en la slide, en la parte inferior, estamos hablando de sistemas que solamente provisionan bloque, ¿de acuerdo? Y eso es importante. Bien sea a través de IP, y ahí entraría iSCSI o NVMe sobre TCP, o bien Fiber Channel, o bien NVMe sobre TCP, ¿de acuerdo? Una slide porque me parece muy relevante, sobre todo de cara a los preventas. Cuando hablamos de arquitecturas SAN, si es sobre Ethernet no tengo ningún problema. De hecho, en nuestra matriz, y alguna vez alguno de vosotros lo ha preguntado, no tenemos switches Ethernet. En nuestra matriz sí hay switches de fibra, pero no de IP. NetApp entiende que cualquier switch de IP Enterprise con características estándares y una mínima calidad, ¿de acuerdo?, tiene que ser capaz de provisionar almacenamiento iSCSI o NVMe sobre TCP.
¿vale? Entonces, en ese sentido, no habría ningún problema. Ahora bien, para una arquitectura de Fibre Channel, sí que efectivamente necesitamos ver, ¿de acuerdo?, que ese switch está dentro de nuestra matriz. ¿Cuáles son los principales fabricantes con los que solemos trabajar a nivel de switching? O bien con Cisco, los MDS, ¿de acuerdo? O bien con Broadcom, ¿vale? Y aquí os dejo una slide que me han hecho llegar, simplemente para que veáis un mapeo entre una cabina ASA y su correspondiente switch de fibra, ¿vale? Todos sabéis que Brocade ha renovado también su portfolio y que actualmente, pues, estamos hablando de la generación 7. De hecho, pues el G710 es de los últimos que ha aparecido. Como veis ahí, las velocidades ya estamos hablando de 32 gigabit. Una cosa muy importante, simplemente también detalle para los preventas. A diferencia de lo que ocurre muchas veces en Ethernet, los puertos Fibre Channel, las HBAs, ¿de acuerdo?, van a autonegociar. Es decir, seguramente un switch que vaya a 32, ese puerto podrá ir seguramente a 16 también. Lo digo simplemente como curiosidad técnica, ¿vale? Aparte de eso, recordad que nosotros tenemos una página que es Hardware Universe, donde vais a poder ver todo lo que tiene que ver con el hardware soportado por NetApp, aparte de la matriz de compatibilidad. Entonces, que lo tengáis presente. Hablando de matriz de compatibilidad, y me explico con un poquito más de detalle, en nuestra matriz de compatibilidad se han optimizado las opciones de, precisamente, de trabajar conjuntamente con determinados fabricantes. Es decir, si hace aproximadamente un año dentro de nuestra matriz había que seleccionar el vendor del server, el sistema operativo, la HBA, el firmware, etcétera, para ver que todos esos elementos podían trabajar conjuntamente en un proyecto SAN, hoy en día hay fabricantes como Marvell, lo que era antigua QLogic, o es Emules o es Zico, donde NetApp entiende que cualquier producto SAN suyo, ¿vale?, o sobre todo de cara a las HBAs, están soportadas, ¿de acuerdo? Se facilita la soportabilidad con respecto a esos fabricantes, que son prácticamente los genéricos, ¿de acuerdo? O los más generalistas en proyectos SAN, ¿de acuerdo? Pero bueno, que veáis que con esta slide, pues si os sirve de referencia para muchos proyectos, pues perfecto, adelante, ¿eh? ¿Cuáles son las características de las que vamos a hablar hoy? Porque ya hemos hablado de los ASA en otras sesiones y hemos hablado un poquito en detalle, ¿de acuerdo?, de cuál es su arquitectura, los protocolos, el acceso al dato, ¿no? Hoy, sobre todo, quiero resaltar 3 puntos: esa simplicidad, el tema de la resiliencia y la alta disponibilidad y la seguridad, ¿de acuerdo? ¿Por qué los ASA son simples? O sea, ¿por qué son bastante sencillos de configurar? Pues básicamente porque lo pide el mercado. Es decir, y ahora lo veremos a continuación, porque quiero enseñaros una demo por cada uno de los puntos de los que vamos a comentar. Sencillo o simple es porque la gente que gestiona almacenamiento SAN no quiere complicarse la vida. Pues están acostumbrados, cuando digo no complicarse la vida, me refiero a tareas administrativas sin complejidad. Es decir, como veis a la izquierda, ¿de acuerdo? Básicamente yo voy a entrar en el System Manager, voy a tener menos opciones de configuración que en un System Manager para almacenamiento unificado. No voy a tener, por ejemplo, que preocuparme por los RAID groups, no me voy a tener que preocupar por los SPER, no me voy a tener que preocupar por los volúmenes. Todo eso lo va a gestionar de forma automática el sistema. Entonces, algo sencillo, se levanta la interfaz. Yo decido si trabajo con un protocolo IP o con un protocolo Fibre Channel y a continuación de lo único que me tengo que preocupar es de crear un storage unit. ¿Qué es una storage unit? Un contenedor de almacenamiento. Si estamos trabajando con IP, pues estaremos hablando de una LUN. O si es Fibre Channel, también con una LUN. Y si es con protocolo NVMe, con un namespace.
Básicamente con eso, yo genero la storage unit, le puedo dar un nombre, decir cuántas necesito. Si es una aplicación y va a trabajar sobre 3 LUNs, serán 3 storage unit. En este caso pone 2. La capacidad, en este caso le digo 200 gigas cada una. El sistema operativo del host y el formato que va a ser dueño de los bloques de esa storage unit. Y a continuación, si ya tengo la información y, por ejemplo, he seleccionado el protocolo IP, pues el iniciador, ¿vale? El IQN, por ejemplo, si es ISCAS. A continuación, puedo pasar a una segunda pantalla y protegerla. Bien con snapshots, ¿de acuerdo? Y configurar una replicación, bien sea asíncrona o bien sea asíncrona, ¿de acuerdo? Con Transparent Failover. De momento los SASA no soportan replicación síncrona, sin más. Soporta replicación síncrona, ActiveSync, ¿de acuerdo? Con continuidad de negocio, con Transparent Failover, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Pero de una manera sencilla, y ya estaría dando servicio, porque ni siquiera la segunda opción es obligatoria, esto sería opcional. Es decir, en una pantalla, en 4 clics, poco más, estoy dando servicio, ¿vale? Eso es lo que se pretende, ¿de acuerdo? Con ese tema, con este tipo de servicios, ¿vale? Y luego, en otro punto más adelante, pues efectivamente hablaremos de qué nos ofrece ONTAP, cuál es el licenciamiento, y me vais a permitir luego también, y os lo enseño aquí en pantalla, que hable un poquito, ¿vale?, de este servicio, ¿vale? Esta es una solución específica de NetApp, tiene un licenciamiento independiente, pero una de las cosas que incorpora recientemente es la posibilidad de hacer un SAN Analyzer, es decir, un análisis de toda mi infraestructura SAN, ¿de acuerdo? Y ver recursos mapeados, consumos, ¿de acuerdo? Cuellos de botella, falta de latencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy potente, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a hablar un poquito por encima de él, ¿vale? Para que los conozcáis, aunque ya os prometo que de aquí a final de año, ¿de acuerdo? Seguramente tendremos alguna sesión dedicada con un compañero mío que se llama Santiago Barragán, ¿vale? Sencillito, ¿vale? Como veis ahí, lo primero que os vais a encontrar es cómo configurar los protocolos. Y a continuación, una vez que metamos el direccionamiento IP, o bien si es Fiber Channel, los Word por Name, ¿de acuerdo? Podré empezar directamente a trabajar con ambos protocolos. El interfaz que vais a ver en System Manager, lo veremos en la demo, muy sencillito. Menos opciones, ¿de acuerdo? Recordad, menos opciones, ¿vale? No por eso menos potente, sino lo que se nos pide en el mercado SAN, ¿vale? De hecho, vamos a ir a la demo. Yo os voy a pasar luego las slides, pero ya os dejo aquí inicialmente, ¿vale?, el laboratorio que yo suelo utilizar por primera vez cuando quiero trabajar con unas, ¿vale? Este laboratorio está en la versión de ONTAP 9.16.1, ¿vale? Entonces, simplemente que los conozcáis. Yo voy a hacer un pequeño truco, ¿eh? Yo el laboratorio que voy a utilizar es el que veremos en el segundo punto, pero lo utilizo y ahora os explico cuál es el pequeño truco. No sé si lo veis mejor, pero yo lo utilizo porque este segundo laboratorio que luego os enseñaré ya está en la 9.17. La 9.17 que este pasado mes de julio sacamos y lanzamos. También os recuerdo que seguramente para finales de año aparecerá la 9.18, ¿vale? Y ya os voy avanzando. Entonces, yo suelo utilizar este laboratorio, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo es el System Manager. En la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Pues donde pone Insight. En la parte de aquí que veis, pues si hay algún tema de alerta, ahí tenéis los dos nodos, temas de capacidad, temas de performance, ¿vale? En la parte de networking podéis ver un poquito de resumen cómo estamos trabajando,
¿vale? Ahí lo veis. En este caso, los hosts a los que yo estoy sirviendo el dato, 3, y Priescasi, los 3, ¿vale? Tengo una storage virtual machine y en este caso utilizo protocolo IP, ¿vale? Tengo 5 storage unit, ¿vale? Y este es un concepto nuevo que es importante que también comprendáis, que son los consistency groups, ¿vale? Los consistency groups básicamente es cuando una aplicación está trabajando sobre varios volúmenes o sobre varias LUNs, yo quiero protegerlas y tratarlas como una única solución de almacenamiento para mi base de datos. Entonces, cuando tomo un snapshot, si yo tengo una LUN para datos y otra para logs y otra para X, esas 3 LUNs yo las puedo proteger con una política específica programada de snapshot. Y de hecho, para programar un snapshot, la LUN o el namespace debe estar dentro de un consistency groups. Importante, no lo olvidéis. A raíz de eso, yo tengo mi política de snapshot o puedo lanzar una política de replicación con SnapMirror, ¿vale? Básicamente, a continuación, lo que vais a encontrar son las storage unit. Aquí podéis añadirle. ¿Se ve bien? ¿Me confirmáis que veis bien la pantalla o la amplío más? ¿La veis bien? Yo la veo bien. Vale, perfecto. ¿De Sí, acuerdo? sí. Entonces, tenéis perfectamente la posibilidad, ¿de acuerdo?, de añadir, siempre que queráis, esa storage unit. Recordad, la storage unit no es sino un concepto de abstracción del contenedor, bien una LUN, bien un namespace, ¿vale? Como veis ahí, se hace de una manera sencilla, ¿vale? Una vez que tienes las storage unit, pues tienes el apartado de host, es decir, donde yo directamente os puedo decir qué tipo de host, si es nuevo, si no es nuevo, ¿vale? Si es existente, ¿de acuerdo? Para meter en función del protocolo, ¿vale? Pues es Iescasi o Fiber Channel. Tendría la red, los puertos que yo configuro. En la parte de cluster, y disculpad que me baje abajo del todo, simplemente es un resumen, la versión de ONTAP, la posibilidad de actualizar la versión de ONTAP, aquí tenéis la opción, ahí tenéis el clúster. Una cosa muy importante por temas de seguridad es la opción de SnapLock. Alguna vez ya hemos hablado del SnapLock, es almacenamiento Word. Es decir, es la posibilidad de no permitir el borrado de información del sistema. Por ejemplo, un snapshot. Decirle, oye, este snapshot, que es de solo lectura, además no se va a poder borrar en el tiempo que yo decida. Y ese tiempo lo marca el reloj de SnapLock. Se inicializa a nivel de clúster, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis dónde está ubicado. También os digo una cosa, este SnapLock, como veis ahí, es de modo compliance. ¿Qué significa el modo compliance? Que el tiempo que vosotros defináis de protección frente a borrado, sí o sí se va a cumplir. Si os equivocáis y ponéis 20 años, siento deciros que ese snapshot va a aguantar 20 años, ¿vale? Entonces, importante que cuando hagamos una configuración de SnapLock, mi consejo es primero hacerlo en un laboratorio, tener claro qué es lo que quiero y después hacerlo en producción, ¿vale? Pero es una herramienta súper potente. Y aparte de eso, bueno, pues tenéis todas las settings dentro del clúster, ¿de acuerdo? Pues el tema del autosupport es muy importante, por ejemplo, para mandar alertas, etcétera. Yo, como os voy a pasar el laboratorio, lo que sí os pido es que juguéis. Los laboratorios están para eso y son configuraciones que NetApp ya te permite y te lo ofrece. Entonces, pues adelante. Y luego estaría, por ejemplo, la parte de protección, ¿vale? En la parte de protección tenemos, como veis aquí, todas las políticas de snapshot, las políticas de réplica, ¿ves? Los consistency groups, que también lo puedo ver aquí en la parte inferior, ¿vale? Importante en la parte de réplica, ahí aparecen los interfaces por los cuales hacemos la replicación. Es una replicación por IP, por Ethernet.
En el caso de NetApp no reservamos puertos en los equipos. Son los puertos que vosotros tengáis disponibles y lo hacemos por Logical Interface, ¿de acuerdo? Simplemente lo que hacemos, ¿de acuerdo?, es emparejar el sistema de origen con un sistema en destino. El sistema de origen Barcelona, sistema de destino Madrid, o viceversa, o la ciudad que vosotros elijáis, ¿de acuerdo? Y luego, es cierto que puedo llevar a cabo una replicación asíncrona. La síncrona, como os he dicho, no está soportada, pero curiosamente sí está soportada la síncrona con Active Sync, con Transparent Failover. Y para eso, para esa réplica síncrona con Transparent Failover, necesitamos dar de alta un mediator, ¿vale? Bueno, no me voy a anticipar, ¿vale? Pero que sepáis que ese elemento es fundamental, ¿de acuerdo?, para llevar a cabo esa replicación síncrona con Active Sync o con Transparent Failover, ¿vale? Bueno, pues un poquito para que os familiaricéis, ¿de acuerdo?, con el interfaz de gestión. No me quiero liar, volvemos a la presentación. El segundo punto es el tema de resiliente, la alta disponibilidad, la protección adicional del dato, ¿de acuerdo? Y ahí os he estado comentando que aparte de la alta disponibilidad, doble controladora, RAID group con paridad, con spares, etcétera, 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 podemos replicar el dato. Podemos crear un disaster recovery. Y ahí nuestra opción, ¿vale?, más demandada, sobre todo para la parte SAN, es un Snap Mirror síncrono Active Sync, ¿vale? Es decir, un Snap Mirror con réplica síncrona para Transparent Failover. ¿Qué significa? Vamos a replicar síncronamente entre dos sites. En caso de caída, la aplicación tiene un RTO 0 o cercano a 0. ¿De acuerdo? Pero continúa trabajando en producción. ¿Quién va a decidir cuándo llevar a cabo ese failover? Lo podemos hacer manualmente nosotros, pero también tendremos la figura del mediator, ¿vale?, para evitar escenarios de split brain. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. De hecho, esto también se complementa con una garantía. Es decir, tenemos la posibilidad de que NetApp nos garantice la disponibilidad del 100% del sistema. Esta garantía, por supuesto, es opcional. El cliente tiene que saber que puede conseguirla a través del comercial, ¿de acuerdo?, cumpliendo una serie de requisitos, analizando su infraestructura, pero le podemos garantizar, ¿de acuerdo?, que esa infraestructura basada en los ASA, ¿de acuerdo?, puede ser 100% disponible. Adicionalmente, ¿vale?, en la parte inferior, NetApp ha desarrollado un DR as a Service. Ahí pone BlueXP Disaster Recovery. También os tengo que decir una cosa, se le va a cambiar el nombre, ¿de acuerdo? BlueXP desaparecerá y el nuevo será NetApp Console. Entonces, el nuevo servicio será NetApp Disaster Recovery. Básicamente es un renombrado de la solución, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el Disaster Recovery? Consiste en un DR as a Services para cargas VMware. Se licencia por capacidad de máquina a replicar. Entonces, desde el interfaz gráfico del BlueXP, actualmente NetApp Console, yo puedo llevar a cabo la protección de máquinas virtuales entre un VMware on-prem sobre otro VMware on-prem o de un VMware on-prem sobre un Amazon Web Services, donde habrá una infraestructura de VMware Cloud. ¿De acuerdo? Pero es DR as a Services. Yo solo, el cliente solo, tiene que pagar por la capacidad de las máquinas a proteger. ¿De acuerdo? Internamente, ¿qué vamos a utilizar? El mismo motor que el servicio de Snap Mirror Active Sync, Snap Mirror. ¿De acuerdo? Y luego importante, ¿vale?, porque no me lo quiero olvidar, aquí aparece una palabra que se llama Snap Center. Estamos trabajando con una arquitectura SAN.
donde va a haber aplicaciones sobre las cuales la cabina no gestiona el 100% de los bloques, sino los sistemas operativos de los hosts. Para yo tomar un snapshot, para yo realizar una réplica consistente del aplicativo, necesito una pieza de software que está dentro del ONTAP, que está dentro del licenciamiento, que se llama SnapCenter. Básicamente, como yo suelo comentar así en plan chascarrillo, es cuando estás en una foto te dicen no te muevas para no salir movido en la foto. Pues esto es igual. SnapCenter básicamente lo que hace es parar la escritura a disco mientras se toma un snapshot de la aplicación. Y entonces ese snapshot es consistente. Y entonces SnapCenter me permite clonar el snapshot, replicar el snapshot, hacer una prueba de disaster recovery, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último, en la parte de resiliencia, también tenemos otra garantía. Antes hemos hablado del 100% de disponibilidad. También podemos ofrecer una garantía de eficiencia. También hemos hablado muchas veces del tema de eficiencias. No es un multiplicador de capacidad. Básicamente es ofrecerle al cliente más almacenamiento lógico de lo que sus datos físicamente están ocupados en el sistema de NetApp. ¿Vale? Obviamente ahí he hablado un ratio 4:1. En la letra pequeña seguramente veremos que, por ejemplo, para SQL no. Está en torno, si no me equivoco, a 1.5. ¿Vale? Pero si un cliente quiere esta garantía se hace a través del comercial. E igual que la garantía de arriba, del 100% de disponibilidad, hace falta un documento de términos y condiciones. El cliente se compromete a unas cosas y NetApp a otras. Si NetApp no cumple, NetApp remedia. ¿Vale? Simplemente que lo conozcáis. ¿Alguna novedad? La 9.17, como ya os comenté, entró en marcha como GA a finales de verano. ¿Vale? ¿Cuáles son las novedades? Por ejemplo, en la parte de SnapMirror ActiveSync. Pues ahí, por ejemplo, ya se soporta, hasta ahora solo es soportado para cargas de tipo SAN, no NAS, de momento solo SAN, ¿de acuerdo? Pero se añade, ¿de acuerdo?, el protocolo NVMe. Ya no solamente iSCSI o Fiber Channel, sino también podemos hacer un SnapMirror ActiveSync con namespace, ¿vale? Y luego, algo que mucha gente estaba demandando, es necesario montar un mediator, correcto, suele ir en una máquina virtual con un sistema operativo tipo Linux, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero en esta ocasión vamos a tener la posibilidad de definir un mediator no solo en on-prem, sino poder utilizarlo en la parte cloud, ¿vale? De momento solamente está disponible en una región, ¿vale? Creo que está en la zona este de Estados Unidos. Se espera que si el servicio funciona, poder tener más mediators en la parte de cloud en distintas regiones del mundo, ¿vale? Por ejemplo, una en Europa, o varios mediators en Europa, varios en APAC, etcétera, 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 ¿vale? Ahora bien, ¿qué nos permite este SnapMirror ActiveSync? Pues, ¿qué pasa? Para aquellas arquitecturas donde se necesita un activo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, está soportado por lo que llamamos el vSphere MetaStorage Cluster. Los hosts pueden escribir en local y básicamente escriben sobre el mismo repositorio, siendo la cabina la que está llevando a cabo la sincronización de los datos entre ambos sites, ¿vale? Y a su vez, para que veáis el escenario que podemos llegar a pintar, ¿vale?, puedo perfectamente disponer de un tercer site, en este caso ya con una réplica asíncrona, sí, ¿de acuerdo? Y además, en ese tercer site puede ser un candidato perfecto para desplegar el mediator en la parte on-prem, ¿no? Porque la recomendación es que el mediator esté en un tercer site, ¿vale? Alguien debe poner el mute, ¿de acuerdo? Ya está. Ok. Y vamos a la demo, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. La demo en este caso la tengo enlatada, ¿vale?
No me arriesgaba a levantar el circo en directo, ¿vale? Pero me parece que directamente, ¿veis? Nos van a contar, ¿vale? Muy sencillito, muy corto, ¿de acuerdo? Como lo estáis viendo aquí, lo que va a hacer ahora es, ha emparejado el site 1 con el site 2 a través del cluster peer, ¿de acuerdo? A través de los enlaces o los leaves de interconnect, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es añadir un mediator. Como veis ahí ya está la opción de cloud. Entonces se le piden una serie de requisitos. El mediator cloud necesita una cuenta en NetApp Console, lo que era el antiguo BlueXP, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí? Se le pide y luego incluso un certificado, ¿vale? Para que veáis cómo se configura, ¿de acuerdo? También aquí está la posibilidad de hacerlo en la parte de on-prem, ¿vale? ¿Veis ahí? Ahí ya lo acaba de dar de alta, ¿vale? Entonces ahora simplemente va a proteger los recursos, ya tenemos el emparejamiento, ya tenemos el mediator, entonces ahora va a utilizar un grupo de consistencia, o bien nuevo o bien existente, ¿de acuerdo? Es decir, en ese grupo de consistencia están albergadas las LUNs de la aplicación, pero vamos a trabajar con solo el grupo de consistencia. Se nos facilita el trabajo de protección, no solamente de snapshot local, sino también de una réplica síncrona sobre ese grupo de consistencia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, simplemente que veáis el grupo de consistencia tiene 3 lunes y en la parte de replicación, como estáis viendo, ahí tenéis el origen, en el site 1, el destino, site 2. Los hosts de VMware pueden trabajar en el 1 y en el 2 indistintamente y el mediator es la figura que está en medio, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo se configura. Y luego tenéis la opción de, esto es un failover manual. En este caso no es planificado. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero hacer una intervención en el site 1, ¿vale? Si os dais cuenta de lo que se trata de hacer en la demo, es de que en ningún momento hay un paro de la producción. Es no disruptivo. Esa es la importancia de este tipo de funcionalidades síncronas, ¿de acuerdo? Simplemente para que lo veáis. Una demo rápida, ¿de acuerdo? Pero ya os dejo yo esto. Este es el laboratorio que yo suelo utilizar. Ya está en la 9.17, ¿de acuerdo? Y podéis recrear esa opción. Es cierto que en el laboratorio no se puede, ¿de acuerdo?, definir el cloud mediator. Te dan la opción del on-prem, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en mente. Y vamos al último punto, la parte de seguridad. Porque mucha gente dice, vale, yo en la parte de unificado, en la parte de fichero, hay muchas funcionalidades. NetApp, la verdad es que hace muchas cosas, pero ¿qué pasa en la parte de bloque? Pues en la parte de bloque, como podéis ver aquí, en la parte de protección, tengo el cifrado. Viene la parte lógica, viene la parte física. Tengo la opción de hacer un multi-admin verify, es decir, crear un grupo de administradores y que cualquier acción que ponga en riesgo el dato pueda ser bloqueada por el resto de administradores. El tamper proof, es decir, si tengo la funcionalidad de snap lock, que los snapshots que son de solo lectura, hacerlos también indelebles, ¿vale? Una de las novedades que nos ha traído la 9.17 es el ARP, el Autonomous Ransomware Protection AI para bloque, ¿vale? Y luego, que luego veremos una demo, la tengo preparada. Y para la parte de recuperación, el potente Snap Restore. Si estamos hablando de un aplicativo, recordad que eso lo haremos a través de Snap Center, ¿vale? Esto es la demo que vamos a ver, porque esta sí es una novedad muy interesante. El ARP para bloque. Y de hecho vamos a ver dónde se activa. Y luego vamos a ver en una demo cómo actúa, ¿vale? No olvidéis, y yo lo he dicho, puede ser que haya clientes que no lo valoren, otros sí, pero si hablamos de seguridad
necesitamos que alguien que no sea NetApp nos diga si hacemos bien las cosas. Entonces, para eso están las certificaciones. Ya os digo, habrá clientes que no lo valoren, pero habrá otros clientes que digan, oye, si esta gente os certifica, ¿por qué nosotros no vamos a probar vuestras soluciones, ¿no? Y luego la parte de garantías. Vimos garantías de alta disponibilidad, vimos garantías de eficiencia. También tenemos una garantía para la recuperación. Esa garantía para la recuperación frente a un ataque de tipo ransomware tiene coste, ojo, ¿vale? Esta en concreto tiene coste porque implica servicios profesionales de NetApp. Y son ellos los que me ayudan ante un ataque de tipo ransomware a recuperar mis datos, ¿vale? Y luego sí, hay un pequeño programa que no tiene coste, simplemente para la parte de detección. Nos ayudan a mejorar la detección, ¿vale? Lo dicho, son muchas las funcionalidades de las cuales los sistemas ASA, los sistemas solo bloque, también se pueden beneficiar. Ahí tenéis varias, ¿de acuerdo? En la parte de detección, el Autonomous Ransomware Protection, AI, ¿vale? Acordaros que es en la 9.17.1, de hecho en el primer laboratorio no lo vais a ver porque está en la 9.16, pero en el segundo laboratorio, en este que he utilizado para el tema de réplicas, con ActiveSync, ¿vale? Ese ya está en la 9.17, ¿vale? Y luego tenéis la recuperación con Snap Restore, incluso a través de Snap Center, ¿vale? Esta es una de las verdaderas novedades que se incorporaron en la 9.17, ¿no? La posibilidad de acuerdo de que aunque yo tenga un almacenamiento bloque, que aunque yo tenga una storage unit bien en namespace, bien en LUN, el sistema es capaz de detectar en tiempo real un potencial ataque de tipo ransomware. Igual que pasaba en la parte NAS, aparece la palabra AI. Es un modelo preentrenado por NetApp, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo la detección en tiempo real. Como veis aquí, este modelo preentrenado se actualiza independientemente de la versión de ONTAP. Es decir, si NetApp detecta que hay nuevos ataques de tipo ransomware con nuevas técnicas, lo que va a hacer es mejorar el modelo y decirte, oye, ¿tienes el autosupport habilitado por HTTPS? Sí. ¿Tienes las actualizaciones automáticas activadas? Sí. Mira, pues dispongo de una nueva versión del modelo ARP AI. Por favor, actualízalo cuando puedas. Y tú como administrador lo haces en la cabina. Y eso lo puedes hacer de manera automática o de manera manual. Te vas a la página de soporte, coges el fichero con ese modelo y haces un upload. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Muy parecido como lo hacía el ARP para NAS. Básicamente, sobre una LUN tú estás escribiendo, el sistema que tiene activado esta opción, ¿vale? Voy a enseñarlo. Si nos vamos a la parte de Storage Unit, ¿vale? Lo veis aquí. Yo tengo aquí un data store, ¿vale? En la pestaña Security, esta es la opción que habilita el ARP AI, ¿de acuerdo? Para bloque. Simplemente esto. Y es para este volumen, es para esta Storage Unit, no para las otras. ¿De acuerdo? Entonces, si es una LUN donde hay almacenamiento ya cifrado per se o donde directamente se está haciendo pruebas de desarrollo de test, a lo mejor no interesa habilitarlo. Pero si hay información crítica, información que hay que proteger, esto es una best practice. ¿De acuerdo? Dicho esto, volvemos. Cuando ese dato entra en la LUN, en ese Datastore 1 que hemos visto, el sistema comienza a monitorizar esa actividad. ¿Cuáles son las señales que el sistema utiliza? Ahí hay 4. La entropía, el contenido cifrado, las cabeceras y los metadatos. Los 4
se pueden hacer en un sistema NAS. En un SAN, en un bloque, solamente utilizamos el primer punto, la entropía. Pero en ningún caso, como veis ahí, NetApp abre el fichero. Esto es una regla de oro en un sistema de almacenamiento. No nos interesa el contenido bajo ningún concepto, por tema de compliance. Y eso no se salta a nadie, esa barrera del compliance. Ahora bien, utilizamos la entropía, ¿vale? Y una vez que nuestro nivel de entropía, que nosotros podemos definir, ¿vale? Por defecto creo que está en un 75%, ve que esa actividad es elevada, se sospecha que algo está ocurriendo y automáticamente se genera una respuesta. Se toma un snapshot, se deja un log y se manda una alerta para que el administrador nos diga si esa sospecha es cierta o no, porque puede ser un falso positivo, obviamente. Y entonces NetApp lo da por bueno y continúa. Pero lo que sí es cierto es que yo ya tengo un snapshot. Ya tengo un punto de restauración en el tiempo, que es el que me va a salvar la vida, a mí y a mi empresa. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Obviamente, adicionalmente, como veis ahí, el cliente puede tener muchos software adicionales de análisis forense, etcétera, etcétera, etcétera. No es excluyente, pero es nativo. Está en el licenciamiento. Está ahí. Hay que usarlo. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Cuál es la demo? La demo es también enlatada, ¿de acuerdo? Pero espero que os sirva de ayuda, ¿vale? Un poquito lo que se va a utilizar, ¿de acuerdo? Ya os digo, 9.17.1, ¿vale? Para esta demo, esto es lo que se ha utilizado, ¿de acuerdo? O esto es lo que vais a ver. Ojo, esto se lo podéis enseñar vosotros a un cliente vuestro, ¿eh? Como preventas que sois. Ahí veis un volumen, es una LUN, dos puntos, lo que va a hacer es copiar datos, obviamente, le va a meter contenido a esa LUN, ¿de acuerdo? Es un proceso de escritura normal. Hasta aquí todo normal, ¿eh? Dentro de esa carpeta lo que vais a ver son ficheros, ¿vale? Bueno, la escritura normal de cualquier sistema. Lo que va a hacer ahora es activar, como os he comentado, la funcionalidad de ARP, ¿vale? Simplemente para que lo volváis a ver. Recordad que es una LUN y ahora lo que va a hacer es provocar un ataque, ¿vale? Lanza un script que básicamente consiste en cifrar los datos del contenido de esa carpeta que está dentro de la LUN, ¿vale? Como veis ahí, le ha puesto la extensión cry, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo ahora es lo que ocurre en el System Manager. Estáis viendo el nivel de entropía al 82%. El threshold estaba en el 75%. Hay una actividad excesiva de alerta de que algo está ocurriendo, ¿vale? En la slide que estáis viendo ahora es que el ARP por defecto va a tomar un snapshot cada 4 horas, ¿vale? Esto lo hace por defecto el propio ARP. Pero cuando se sobrepasa el límite marcado, en ese caso, se va a tomar en ese punto concreto del tiempo un snapshot específico. Y además se le va a poner una retención de 10 días. Es decir, durante 10 días ese snapshot va a estar ahí disponible para vosotros. Si es un falso positivo, pues no me preocuparé más. Pero si no, ese es el punto de restauración que yo voy a necesitar para volver a mi producción. Como veis ahí, ¿vale? Lo paro, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, voy a echar un poquito para atrás, porque quiero que veáis el nombre que se le da a ese snapshot. ¿Veis? Se le llama anti-ransomware backup.
Y si tengo que volver, ¿puedo hacer un delete? Pues no. El sistema no te deja. Precisamente esta es la gracia, está bloqueado. Pero si tengo que hacer una restauración de mis datos, antes de que pasen esos 10 días, pongo offline la LUN, obviamente, hay un aplicativo, tiene que haber consistencia, y hago una restauración del snapshot completo. Vuelvo a poner en online la LUN, el host seguramente podrá acceder, pero ahora lo que quiero comprobar es que estén mis datos limpios. Y eso es lo que ocurre, obviamente. Si no, no funciona, claro. Esta es una demo que vosotros podéis hacer a cualquiera de vuestros clientes. Y es para SAN, ojo. Porque en NAS el ONTAP controla el 100% de bloques, pero en la parte SAN no. Entonces hay que saber integrarse y hay que saber trabajar con esos niveles de entropía. ¿Vale? Bueno, simplemente por ir un poquito más rápido, ¿vale? Esto es cómo funciona un snapshot en el caso de NetApp, redirect on write, es la rapidez a la hora de tomar la foto, pero también de restaurarla. Obviamente, tenemos también la posibilidad de que esos snapshots regulares, ya no los de ARP, los normales, sean consistentes a través de Snap Center. Como veis ahí, Snap Center me permite llevar esa consistencia de snapshot a otro site, ¿de acuerdo? Incluso en la parte de VMware, ese plugin de Snap Center se despliega como una OVA, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo esa integración y consistencia a las máquinas virtuales. Y luego, como hemos visto, también está la posibilidad de que ese SnapLock, que es una funcionalidad de seguridad de almacenamiento Word, me permita llevar solo los snapshots a un repositorio de destino, ¿de acuerdo? Gracias a SnapBall. SnapBall, ¿vale? Utiliza SnapMirror, pero en el caso de llevar la réplica del volumen, lo que hace es replicar el volumen y mantener los snapshots con una mayor retención que en origen, ¿de acuerdo? Simplemente para que os suene. ¿Y para qué? Para desplegar una arquitectura de Cyberball. Es decir, yo tengo un site A, un site B, solo SAN, con ASAs, ¿de acuerdo? Pero puedo definir un tercer site con otro ASA, ojo, y esto es lo importante, tiene que ser ASA, ¿vale? Para que sea el repositorio de destino solo de los snapshots. Y solo de los snapshots protegidos con SnapLock, donde yo no permito el acceso a servidores clientes y además tengo la certeza de que el snapshot no puede ser borrado gracias al reloj de SnapLock. ¿Necesito hacer una recuperación? Solo el site A o el site B, solo los equipos A o B, que es origen de esa réplica, pueden recuperar esa información. ¿Vale? Y eso es una arquitectura Cyberball, lo que llamamos un Air Gap Online. ¿De acuerdo? Y por último, no sé cómo vamos de tiempo, nos quedan 5 minutos, simplemente repasar. ¿Todo esto es posible? Sí. Todo es posible porque dispongo de un único sistema de licenciamiento. Para los ASA, ONTAP One for SAN. Y todas las funcionalidades que hemos visto están incorporadas. No hay un ONTAP SAN One for SAN para pequeños, para grandes, para mayores o para medianos. Solo hay un sistema de licenciamiento y cubre tanto los ASA de la serie A como los ASA de la serie C. ¿De acuerdo? Obviamente, no lo voy a decir muchas veces, solo protocolo bloque, ¿vale? Siempre tenerlo claro. Y recordad que adicionalmente disponemos de un software as a service, ojo, que se llama Data Infrastructure Insight, antiguamente Cloud Insight. Y una de las novedades que nos va a aportar este Data Infrastructure Insight, ¿de acuerdo?, es la posibilidad de analizar mis entornos SAN, ¿vale? Detectar anomalías, ver cuál es la causa, hacer un seguimiento de la LUN desde el storage hasta el host, ¿vale? Ver latencias, ver consumos, ver capacidades,
hay un troubleshooting que nos puede ayudar, ¿vale? Si alguien quiere saber cómo se licencia Data Infrastructure Insight, no está dentro del ONTAD One for SAN, obviamente se licencia por capacidad RAM, ¿vale? Y ya os digo, seguramente en sesiones futuras podremos conocer más cosas y más bondades de este producto. Para acabar, sabéis que tenemos distintos niveles de partnership, el Approved, el Preferred o el Prestige, y que sobre todo para el Preferred y para el Prestige se solicitan una serie de competencias por vuestra parte. Bueno, pues que sepáis que una de las nuevas competencias que se han incorporado es una competencia para bloque, para aquellos de vosotros que trabajáis con sistemas ASA, ¿vale? Y ahí tenéis unos requisitos, ¿vale? Es decir, una acreditación y 3 cursos web online sin coste. Después hay que ser partner de SAP, de Oracle o de Oracle y hay que demostrar que estáis trabajando con ASA, o al menos que habéis hecho una presentación a algún cliente vuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno quiere más información, quiere saber más, en nuestra página, en ETAP Learning Services, ahí os dejo el enlace abajo del todo. Si ponéis en el buscador la palabra ASA, como veis ahí, hay un curso de fundamentals para vender, para instalar, para configurar. El de administración tiene coste. Como veis ahí, $2.224. Pero hay muchos que no. Entonces, oye, siempre es una ayuda. ¿Y qué mejor ayuda, de acuerdo, que la documentación de NetApp? Siempre abierta, siempre disponible, docs.netap.com.